Vamos a hablar un poco de lo que es la disfunción cognitiva y desde la parte anestésica vamos a revisar a ver qué tanto podemos hacer o evitar hacer. Primero entonces vamos a hablar un poco de lo que es una definición, la definición de estos trastornos, tanto del delirio como el déficit cognitivo. Vamos a ver las consideraciones que tenemos que tomar o que deberíamos tomar tanto en la parte preanestésica como anestésica. Vamos a hablar un poco de la que es la prevención intraoperatoria y la vigilancia en el posoperatorio, un poco de lo que es el diagnóstico y el pronóstico de estas enfermedades. Y por último, unas conclusiones. Primero vamos a definir entonces qué son los dominios cognitivos. Estas son ciertas funciones superiores que están a cargo pues, del cerebro y que son las que van a hacer que una persona pueda tener una relación con su medio. Entre estas se encuentran pues, principalmente lo que es la atención compleja, que es se puede dividir en atención continua, atención dividida, selectiva o la velocidad pues, como tal del procesamiento de la información, la función ejecutiva, que es la planificación, toma de decisiones, la memoria de trabajo, etcétera, el aprendizaje y la memoria, ¿cierto? Que estaríamos hablando aquí tanto de la memoria inmediata como la memoria reciente y la memoria a largo plazo, el lenguaje, tanto expresivo como nombrar las cosas y el habla como tal y el lenguaje receptivo, las habilidades motoras y el reconocimiento social. Bueno, entonces el delirium, para empezar con un poco de la definición, es un síndrome que está caracterizado por una alteración aguda del estado de conciencia, usualmente comprometiendo también uno o varios de estos dominios cognitivos que estábamos hablando, y usualmente se relaciona con algún desencadenante o algún factor precipitante, y generalmente o muchas veces se pueden identificar estos factores, sea uno o varios que hayan influido. Los trastornos neurocognitivos, por su parte, son trastornos en general en los que hay una disfunción cognitiva que ha sido adquirida, no ha estado presente pues, desde el nacimiento o desde la infancia temprana. Se puede identificar que hay un declive en la función general o en el funcionamiento de los pacientes con respecto a un nivel basal o un nivel previo, y aquí también muchas veces o la mayoría de las veces se encuentra que hay alguna patología o alguna etiología subyacente que lo empeora o lo desencadena. ¿Qué tan frecuentes son estas patologías? Tienen una alta variabilidad de la incidencia reportada en la literatura debido a que no tienen siempre la misma definición y puede variar incluso hasta 10 veces esa incidencia que se reporta. Usualmente se ha encontrado que en hospitalización general los pacientes mayores de 80 años hasta un 48% pueden presentar delirium. Hablando en la parte perioperatoria de los pacientes previamente sanos que no tenían un déficit cognitivo de base, que se someten a anestesia general, casi un 12% en cirugías generales pueden presentar delirio o déficit cognitivo posoperatorio, siendo mucho más marcado en cirugía cardíaca, que hasta un 60% de los pacientes puede presentarlo, y en cirugía de reemplazo de cadera, que un 22% puede presentarlo. Estas patologías se pueden definir o se pueden diferenciar según la temporalidad en la que se presenten. Si están presentes desde el preoperatorio, se podría hablar de un déficit cognitivo o neurocognitivo ya instaurado, que puede ser leve o mayor, y cuando se presenta en la emergencia de la anestesia, se denominaría una excitación en la emergencia o un delirio en la emergencia, desde el periodo posoperatorio inmediato hasta la recuperación esperada pues, de todas las funciones cognitivas, que usualmente se define que es aproximadamente 30 días. Ya podríamos hablar como tal de un delirium posoperatorio o de una recuperación neurocognitiva retardada si lo que está alterado es esa función neurocognitiva. Después de esa recuperación esperada de 30 días aproximadamente hasta el primer año, ya hablaríamos de un déficit cognitivo posoperatorio, y cuando ya se persiste este por más de 12 meses o del primer año, ya se habla de un déficit cognitivo ya instaurado. El origen es multifactorial, no hay una sola causa que lo genere y de hecho es una suma de varias la que va a producir tanto el delirium como el déficit cognitivo, y van a interactuar principalmente la presencia de unos factores predisponentes que van a ser tanto del paciente como unos factores precipitantes o unos insultos en los cuales se pueden contar las hospitalizaciones, los traumas, la misma cirugía, la exposición a la anestesia, etcétera. Pero los pacientes que van a estar mucho más vulnerables, que estén con mayor fragilidad y mayor vulnerabilidad y mayor predisposición, con eventos mucho menos intensos pueden generar o pueden desencadenar un delirium, mientras que otros pacientes que estén menos vulnerables pues van a requerir un insulto más severo para poder desencadenar el delirium.
Como tal, los principales factores de riesgo pues, se pueden dividir básicamente entre los que son mayores y son menores. Estos mayores, el que más he encontrado es la edad avanzada, en especial más de 65 años y mucho más en los que son pacientes mayores de 80 años, y el hecho de que el paciente ya tenga un delirium reciente instaurado o que ya tenga un déficit cognitivo o una demencia ya de largo plazo. En el intraoperatorio también el hecho de que hayan cirugías de alto riesgo, cirugías mayores, o que hayan complicaciones mayores como tal relacionadas a la cirugía, y el hecho de que estén con una estancia en UCI prolongada. Todo esto van a ser factores que van a aumentar muchísimo más el riesgo. Todos estos otros que vemos aquí, como el déficit cognitivo leve preoperatorio, historias de comorbilidades, etcétera, pueden también aumentar ese riesgo de una manera bastante importante. Aquí vemos más o menos cómo es el peso de cada uno de estos factores de riesgo, tanto en la población general como en la población quirúrgica, y vemos que en lo que nos compete a nosotros de la parte perioperatoria, los principales factores que pueden estar relacionados sería el deterioro cognitivo previo que presente el paciente, la historia de delirium previo, un paciente que tenga una historia de fragilidad o que tengan comorbilidades. Además, los que aumentan mucho más este riesgo, encontraríamos también otra vez lo mismo, pacientes con mayor edad, y este de hecho es uno de los principales factores de riesgo que tenemos para sospechar que un paciente pueda presentar un delirium o un déficit cognitivo en el periodo perioperatorio. Y con respecto a los anestésicos generales también es importante recalcar esto, y es que todos los anestésicos, tanto inhalados como intravenosos, van a producir o pueden desencadenar delirium y déficit cognitivo, con excepciones muy contadas, que sería el caso del xenón, que no tenemos disponible en nuestro medio, y la dexmetomidina, que ahora vamos a hablar un poco más de esto, que también sí se ha encontrado que puede tener un factor protector para el desarrollo de delirium. De resto, todos los anestésicos, tanto inhalados como intravenosos, pueden desencadenarlo o pueden precipitarlo. Con respecto entonces a los anestésicos generales, vemos que los anestésicos volátiles van a actuar o van a tener pues como el principal efecto tóxico actuando a nivel de los receptores de inositol trifosfato, que van a generar una salida masiva de calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio va a generar una activación exagerada de la mitocondria produciendo excitotoxicidad, se van a generar especies reactivas de oxígeno. Aquí hay dos sistemas importantes a tener en cuenta, es el BCL2, que normalmente pues ayuda a disminuir este estrés oxidativo, y el VAX, que normalmente puede desencadenar también estrés oxidativo. Aquí hay un desbalance y este protector, que es el BCL2, se encuentra disminuido y el dañino, que es el VAX, se encuentra aumentado. Entonces esto va a aumentar mucho más esa excitotoxicidad y esas especies reactivas de oxígeno. Esto va a generar que haya una alteración en esta activación de la caspasa 3 y va a generar apoptosis de las neuronas. A nivel también en general de todos los anestésicos, tanto los inhalados como los endovenosos, van a tener cierta actividad en las vías de glutamato a nivel principalmente receptores NMDA y AMPA, que estos también van a estar relacionados con un aumento del calcio intracelular y una sobrecarga mitocondrial de calcio. Esto va a llevar entonces a la generación también de especies reactivas de oxígeno, una falla energética de la célula y posteriormente con su consecuente muerte. Otro de los mecanismos importantes de generación de neurotoxicidad por los anestésicos locales es la generación de la proteína beta amiloide. En especial los anestésicos inhalados pueden producir que se genere esta proteína alfa beta amiloide, que va a disminuir también, como lo vimos en la diapositiva anterior, la activación de la caspasa 3. Esto se va a relacionar con que haya una oligomerización de estas proteínas, y una de estas proteínas pues importantes, que es la proteína tau, se va a fosforilar. Esta proteína p-tau o tau fosforilada es una de las que se ha encontrado mayor relación en general con la incidencia pues, o el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Importante en esta parte, y es que de los anestésicos endovenosos, en general todos hacen que esta fosforilación sea de una forma definitiva, mientras que la dexmedetomidina también la puede producir en cierta medida, pero usualmente se ha encontrado que es de forma reversible. Esto podría ser una de las razones por la cual la dexmedetomidina pudiera ser uno de los pocos anestésicos o hipnóticos que pueden jugar pues como un papel protector en este desarrollo pues de neurotoxicidad. Además, entonces va a generarse, como estaba diciendo ahorita, la proteína alfa-beta amiloide, que por vías de la beta secretasa y la gamma secretasa va a formar unos polímeros que se van a ver unidos gracias a la acción de los anestésicos volátiles, y eso va a ayudar a que a nivel de neuronal se produzcan unas placas amiloides que también están relacionadas pues con todo este proceso
de demencia y enfermedad de Alzheimer. Otro mecanismo pues importante para tener en cuenta, y es que la exposición en general a los anestésicos va a producir una liberación presináptica de factor activante del plasminógeno tisular, y este es, como recordamos, pues va a ayudar a convertir el plasminógeno en plasmina. Esto va a estar relacionado a que haya una liberación de estos neurotransmisores, pues estas moléculas a nivel presináptico, y va a producir una alteración a nivel de la actina en la neurona pues posináptica, que se va a despolimerizar y va a generar, que sería pues en este lado de la derecha lo que encontraríamos a nivel de los anestésicos generales, va a generar que haya retracción de las dendritas, pérdida de la sinapsis y muerte celular. Entonces es otro de los mecanismos pues importantes en la generación pues de este daño neuronal. Estos fueron unas células cultivadas con exposición a aire, en estas de control, o a sevoflurano o desflurano, una concentración de solamente de 1 hora de 0.5 Mac. Y en todos los casos se encontró pues que había pues algún grado de daño neuronal, pero a nivel de la conducción nerviosa vemos que las neuronas que estuvieron expuestas a anestésicos inhalados van a tener una limitación significativa de la sinapsis con el mismo estímulo. Después de la exposición a anestésicos generales, se pueden presentar estas alteraciones en la sinapsis, y esto va a desencadenar en últimas con un trastorno cognitivo. A modelo de resumen pues, de los principales mecanismos por los cuales estos anestésicos generales pueden producir daño pues, neuronal, vendría siendo los que explicamos a nivel de mitocondrio y retículo sarcoplásmico con la excitotoxicidad. Va a haber una acción de factores tróficos que bloquean pues, esta acción neuronal, las interacciones de proteínas, como habíamos dicho ahorita, de las placas alfa, beta, amiloide y de la proteína tau fosforiladas en especial, y van a haber también alteraciones en los canales iónicos por causa pues, ya directa propiamente de los anestésicos generales, que van a alterar la conductividad y la excitabilidad, van a disminuir la excitabilidad de las neuronas. Esto en general va a terminar entonces en un compromiso de la sinapsis y una degeneración o una apoptosis neuronal, llevando unos cambios cognitivos y comportamentales pues, ya a largo plazo. Además, hay otros mecanismos diferentes a los anestésicos inhalados por los cuales se pueden producir estas alteraciones o este delirio y déficit cognitivo en el periodo postoperatorio, y es que el hecho de tener un estímulo inflamatorio, que puede ser de la misma cirugía o de condiciones predisponentes del paciente como infecciones o como estados inflamatorios crónicos, van a generar una respuesta inflamatoria sistémica con liberación de mediadores inflamatorios, en especial los principales que se han encontrados serían el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que cuando ya van a nivel pues, del sistema nervioso central, cuando hay una alteración en la barrera hematoencefálica, principalmente en pacientes con edad avanzada, con exposición a anestésicos generales o anticolinérgicos, pueden pasar propiamente ya al tejido cerebral, activar las células microgliales, las cuales van a liberar aún más mediadores inflamatorios y van a producir tanto una inflamación neuronal que va a generar tanto una disfunción neuronal como una muerte neuronal, y esto a medida que uno sea más prevalente que el otro va a generar que haya un daño que sea reversible o que sea irreversible en esa función cognitiva. Entonces es importante recalcar que no es la anestesia la única que va a generar esta inflamación y estos cambios, y la cirugía también, y de hecho es difícil definir qué tanto peso tiene la una o la otra porque son eventos que se dan pues, simultáneamente. Hay otra cosa importante y es los estados inflamatorios agudos o crónicos. Los pacientes que tienen en especial enfermedades inflamatorias crónicas pueden tener más riesgo de presentar delirium, y no necesariamente está relacionado pues como tal con la parte anestésica. Y otra cosa importante es que, como dije ahorita, uno de los principales mediadores que se ha encontrado y que puede relacionarse con la aparición de déficit cognitivo es la interleuquina 6. Con la administración de remifentanilo se produce o se ha encontrado que se libera menos interleuquina 6 que con fentanil, pero esto no ha modificado para nada la incidencia pues, del déficit cognitivo. Por lo tanto, eso también nos dice que no es la única etiología del déficit, aunque sí puede influir. Vemos que en el delirium hay una interrelación de múltiples factores de la parte neuroinflamatoria que estábamos hablando ahorita. Además hay una disfunción del eje hipófisis pituitaria adrenal que puede estar empeorado por estrés psicológico y por todas las condiciones relacionadas a una hospitalización o a una cirugía, que va a aumentar los niveles de glucocorticoides y hacer una activación neuroendocrina. Además van a haber cambios en la conectividad o en las sinapsis neuronales, van a haber un desbalance de neurotransmisores, principalmente una deficiencia a nivel colinérgico, un aumento de dopamina y una disminución del GABA y glutamato, además de un desbalance de serotonina. Entonces todo esto también son mediadores que se han encontrado que pueden estar alterados y se pueden relacionar con la generación o con la aparición de estos trastornos cognitivos.
y todo esto va a estar empeorado o va a estar aumentado con el envejecimiento neuronal. A medida que hay más fragilidad, que hay disfunción cerebrovascular y pérdida de neuronas, todos estos factores pueden tener más peso para generar un déficit cognitivo. Aquí vemos en los pacientes que se someten a cirugía o que no se someten a cirugía, los cuales no tienen un déficit previo, ambos van a continuar con un estado cognitivo bastante similar, pero el hecho de que los pacientes ya tengan un déficit previo, independiente si no tienen cirugía, que serían estos, o si se tienen cirugía, ya van a tener un deterioro pues progresivo de su función. Pero con la cirugía este deterioro va a ser mucho más rápido. ¿Y por qué es importante saber esto? O sea, qué consecuencias nos puede traer la aparición de delirium. El delirium y el déficit cognitivo postoperatorio va a verse importantemente relacionado con la disminución en la calidad de vida, tanto del paciente como de todo su grupo familiar. Va a ser un factor de riesgo independiente tanto para mortalidad intraoperatoria como mortalidad a 6 meses y dependencia de un cuidador a 6 meses. Y se ha encontrado hasta 7 veces más de mortalidad a 5 años en los pacientes que presentan un déficit cognitivo perioperatorio. Además, entonces, eso puede generar, como está diciendo, un estrés psicológico tanto al paciente como a todo su entorno. Se han encontrado que aumentan los costos de las hospitalizaciones y el manejo de salud, que en Estados Unidos, por ejemplo, hasta 164 billones de dólares al año se invierten en el manejo de estos pacientes con déficit cognitivos. Se relaciona también con aumento en los tiempos de hospitalización con todas sus consecuencias, tanto psicobiológicas como económicas. Va a generar un deterioro cognitivo pues, progresivo y, como estaba diciendo, también va a empeorar mucho la mortalidad. Con respecto entonces a la parte anestésica, ¿qué podemos hacer? Entonces hay dos partes importantes, que sería en la parte preoperatoria evaluar cómo está el paciente, prepararse para dar una anestesia lo más segura posible en la parte neurológica, digámoslo así, y en el parte intraoperatoria entonces llevar a cabo como toda esta prevención. Entonces con respecto al preoperatorio, lo primero que se recomienda es el consentimiento informado, en especial a todos los pacientes mayores de 65 años, que son quienes tienen más riesgo de tener algún grado de déficit cognitivo con el perioperatorio, o los pacientes que tengan pues algún grado de deterioro ya instaurado, como que se quejen de confusión, de problemas de atención, falta de memoria, etc. Y se recomienda también que tanto el cirujano como el anestesiólogo deberían incluir el riesgo de delirio ni de déficit cognitivo en sus consentimientos informados, ya que, como estaba diciendo ahorita, no es un evento solamente de anestesia, sino también relacionado con la cirugía y con el mismo evento pues, que está produciendo la cirugía. Se debe también realizar una valoración neurocognitiva a los pacientes. Idealmente a todos los pacientes mayores de 65 años deberían tener una evaluación neurocognitiva, y es que todos los anestésicos que estamos utilizando, su sitio de acción va a ser el cerebro. Entonces, así como se evalúa la parte cardiovascular en los pacientes antes de cirugía, también se debería evaluar esta parte neurocognitiva, ya que los pacientes que ya tengan un déficit previo se van a relacionar con un factor de riesgo fuerte para empeorar durante el procedimiento o en el postoperatorio. Esta valoración tiene unas dificultades y es que es compleja porque, como dijimos al inicio, no es una sola función, sino que son múltiples funciones diferentes superiores que se deben evaluar y que pueden estar alteradas en mayor o en menor medida. Y se recomienda también que es importante que estos pacientes tengan valoración y manejo tanto por psiquiatría como por geriatría para su correcta optimización. No es significado esto que el anestesiólogo no deba optimizar todas las condiciones del paciente, sino que se recomienda es más como un manejo en general perioperatorio multidisciplinario. Y esto pues nos lleva a que sería pues bueno la formación pues de un grupo de medicina perioperatoria multidisciplinario para el abordaje pues de todos estos pacientes en el pre y en el postoperatorio. No hay unos criterios pues específicos para diagnosticar el déficit cognitivo postoperatorio. En general son definiciones que se extrapolan de la parte de medicina pues general, y se habla entonces que sean pacientes que tengan el deterioro en uno o más de los dominios cognitivos, que le interfiera con sus actividades cotidianas, aunque no necesariamente esté en un contexto de delirium, porque puede tener un déficit cognitivo sin necesidad de tener delirium, y que no haya otro diagnóstico que explique los síntomas. Otra cosa importante también es que muchas veces se encuentra o hay algún factor precipitante, que en este caso puede ser solamente la cirugía y la anestesia, como también las otras comorbilidades y condiciones que presenta el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este diagnóstico? ¿Qué herramientas tenemos? Hay varias herramientas pues, de tamizaje que se han diseñado para evaluar
la función cognitiva de los pacientes. Entre los más usados tenemos estos tres primeros, el Minicode, el MoCA y el Mini Mental State. Cada uno tiene pues como sus beneficios y sus contras. El Minicode, que es uno de los más simples y por lo tanto es uno de los que más se recomienda utilizar por su facilidad, que consiste en dar al paciente 3 palabras, colocarlo a hacer otra actividad, que en el caso como tal propiamente el Minicode se indica que el paciente dibuje un reloj con todos sus números en orden y posteriormente a este dibujo se le pregunta cuáles fueron las palabras que se le habían dado. Ya esto pues según las palabras que recuerde y según la exactitud con la que dibuja el reloj, pues va a dar un puntaje. Se habla de un punto de corte pues de 3 para hablar de un deterioro pues ya cognitivo. Las otras herramientas, el MoCA, es una también bastante importante, pero como vemos es mucho más larga y puede quitar más tiempo y requiere que el paciente tenga un mayor nivel de concentración y de comunicación, entonces a veces puede ser un poco más difícil, pero por ejemplo esta escala tiene una ventaja y es que está validada en pacientes ancianos en población general en Colombia, entonces esto también es algo pues como a tener en cuenta, a pesar de que es una escala que puede consumir un poco más de tiempo y más de esfuerzo realizarlo. Esta sería pues el área bajo la curva de esta escala en esta población pues, colombiana en Bogotá, y vemos que tiene tanto una buena área bajo la curva, o sea, tiene una buena especificidad y sensibilidad. Y el otro examen que es probablemente el más utilizado o el más conocido es el Mini Mental State, que este también tiene la ventaja es que va a evaluar varios aspectos pues, de los dominios cognitivos, entonces también puede ser bastante completo, pero puede también quitar bastante tiempo. En general pues da una puntuación hasta 30 puntos y cuando baja de 27 ya se puede empezar a sospechar que hay algún tipo de déficit cognitivo o demencia. ¿A quién entonces le vamos a aplicar estas escalas o estas valoraciones? Pues la verdad es que no hay un consenso hasta ahora, no hay nada que nos diga en específico qué pacientes son los que se deben o no se deben aplicar, pero lo que se ha hablado es que en especial como los pacientes mayores de 65 años son los que más riesgo pueden tener, en general a todos estos pacientes en la consulta perioperatoria se les debería realizar alguna de estas escalas. Los pacientes que ya presenten algún tipo de deterioro cognitivo de base, o los pacientes que presenten comorbilidades, en especial hipertensión, diabetes, que son enfermedades relacionadas con la parte inflamatoria crónica y que pueden también aumentar el riesgo de presentar delirio. Entonces ya después de que evaluamos estos pacientes, vamos a mirar entonces qué podemos hacer en el preoperatorio para que los pacientes lleguen en un mejor estado a la cirugía y disminuir todo su riesgo. Lo primero es una orientación adecuada, ¿cierto? Hablar tanto con el paciente como con los familiares, educarlos y hacerles conocer los riesgos y las posibilidades de que se presente en el perioperatorio o en el posoperatorio este delirio. Evaluar los factores de riesgo cardiovasculares y idealmente pues optimizarlos todos, mejorar el control de la hipertensión y de la diabetes, disminuir el peso en los pacientes obesos y evitar en la medida posible o suspender el tabaquismo en los pacientes pues, que lo utilizan. Otro factor de riesgo importante es el abuso de alcohol, en especial en los pacientes mayores de 55 años tienen bastante aumentado el riesgo de déficit cognitivo, entonces disminuir o suspender el uso de alcohol. Evaluar si los pacientes presentan alteraciones tanto auditivas como visuales, ya que esto es un factor que, aunque se puede ver que es bastante simple, influye mucho en el desarrollo pues, de estas alteraciones cognitivas en el posoperatorio. Entonces, de hecho, la recomendación, por ejemplo, en este caso, los pacientes que dependan de un auricular, ponerlo otra vez lo más rápido posible apenas el paciente salga de cirugía, lo mismo que el uso de las prótesis, volverlas a colocar apenas el paciente esté en un estado de conciencia que lo permita después de la cirugía, y el uso también de lentes o similares, también reiniciarlo lo más rápido posible para que el paciente pueda tener un mejor contacto con el medio. Otra cosa importante es el magnesio. El magnesio se ha visto, en especial entre todos los electrolitos, se ha encontrado una buena relación del déficit crónico de magnesio con la aparición de demencia, entonces es importante también evaluar los niveles de magnesio y se ha visto incluso que la reposición oral de magnesio puede mejorar el estado cognitivo en algunos pacientes que tengan este déficit. Otra cosa importante antes del procedimiento es el tiempo de ayuno. Los pacientes que llegan con un tiempo de ayuno muy prolongado de 12 o hasta más horas, como los vemos algunas veces, pueden tener muchísimo más riesgo de deshidratación, de trastornos electrolíticos, y estos a su vez pueden desencadenar o empeorar un delirio o un déficit cognitivo. Entonces se recomienda que incluso se continúen líquidos claros, pues como conocemos ya en las guías de ayuno, hasta 2 horas incluso antes de la cirugía para evitar esto.
Y otro factor bastante importante que tenemos que tener en cuenta los pacientes es la polifarmacia. Los pacientes que reciben 5 o más medicamentos al mismo tiempo, como es la mayoría de estos pacientes que tienen ya comorbilidades, tienen más riesgo de presentar déficit cognitivo y delirio en el perioperatorio, y mientras más medicamentos reciban, mucho más va a ser el riesgo. Entonces es importante en todos estos pacientes evaluar claramente todos los medicamentos que está consumiendo y definir cuáles sí y cuáles no debe continuar. En el intraoperatorio vamos a tener pues como varios focos en los que podemos actuar para manejar o para prevenir la aparición de delirium. Lo primero, la primera pregunta sería ¿qué técnica anestesia podemos utilizar? Entonces, ¿se puede utilizar una anestesia general o una anestesia regional? ¿Cuál va a ser la que más riesgo me va a dar? Hay varios estudios que han evaluado esta pregunta, en especial hay 2 metaanálisis que comparan el uso de propofol o de sevoflurano con anestesia regional, y en general no hay diferencias en la aparición de delirio ni de déficit cognitivo. Este es el otro metaanálisis, en los cuales tampoco vemos que haya pues una diferencia en general en ninguno de los estudios, ni hablando de los estudios controlados ni de los estudios no controlados. Pero una de las críticas que tienen estos estudios es que los pacientes que tuvieron anestesia regional en general estaban recibiendo también dosis altas de sedación durante el procedimiento. Entonces queda la duda todavía si de pronto es por eso que no hubieran diferencias en estos resultados. Sin embargo, se han realizado también otros estudios en los que no se han utilizado ni sedación ni opioides. Este es el ejemplo de uno, y vemos que al utilizar anestesia espinal versus anestésicos generales, tampoco hay diferencias en todas estas escalas de valoración cognitiva. Y es porque, a pesar de que los anestésicos generales tienen un factor etiológico claro y definido para producir deterioro neurológico, pues no es la única causa. Entonces el hecho de evitarlos, aunque puede disminuir el riesgo, pues no nos va a evitar todas las otras condiciones y la parte inflamatoria relacionada con la misma cirugía y con todo el entorno del paciente. Entonces esta sí puede ser una de pronto de las causas por las cuales no vemos diferencias pues en estos estudios. ¿Quiere decir que entonces da lo mismo dar anestesia general que regional? Pues probablemente no. A pesar de que aquí no hayan estudios, pues si evaluamos como toda la etiología y todos los mecanismos que vimos ahorita, pues probablemente sí sea mucho más benéfico someter a un paciente de estos a una anestesia regional, obviamente según el tipo de cirugía, pero no están soportados en la evidencia, probablemente de pronto por estos otros factores confusores que pueden influir. Otra pregunta importante es, en el caso de anestesia general, ¿da lo mismo dar anestesia intravenosa o anestesia balanceada? La diferencia o en los estudios que se han realizado, en especial en este estudio, se encontró que los pacientes con propofol, o sea con anestesia total endovenosa, pudieran tener una menor incidencia de una recuperación neurocognitiva retardada, pero incluso del año pasado hay un metaanálisis, les pido disculpas que solo estaba no logré encontrar todo el artículo completo, pero entre las recomendaciones o las conclusiones que ellos encuentran, hablan de que encontraron un OR de 0.59, pero no significativo, que iba hasta 2.2 para la aparición de delirio y déficit cognitivo. Los estudios que encontraron una mejoría o una disminución de este riesgo cognitiva fueron de baja calidad o de bajo nivel de evidencia. Entonces, aunque hay una tendencia a que el uso de propofol pueda ser mejor en estos pacientes que los anestésicos inhalados, no está pues como muy bien dilucidado. La otra pregunta es, como tal, en los anestésicos inhalados, ¿es lo mismo dar uno u otro? Entonces, este es otro metaanálisis que evaluó en específico el uso de desflurano versus el uso de sevoflurano. Tampoco ni en la aparición de déficit cognitivo inmediato en el postquirúrgico, ni incluso hasta 72 horas después, se encontraron diferencias en ninguno de los dos, probablemente porque ambos pues, van a tener un efecto neurotóxico pues, similar en las mismas vías. Entonces tampoco beneficia el hecho de dar uno u otro. Y esa es otra parte importante, porque como la mayoría de los estudios se han hecho utilizando sevoflurano, en algunas personas puede quedar como la idea de que el no usar sevoflurano sino desflurano o isoflurano pudiera prevenir, y en realidad pues hasta lo que se conoce en el momento no es que mejore el uso de estos otros. En general todos los anestésicos inhalados pueden desencadenarlo o pueden empeorar. Y con el respecto a estos anestésicos inhalados, si decidimos que vamos a dar una anestesia balanceada, entonces ¿qué más deberíamos usar en estos pacientes? Y la verdad es que tampoco hay un valor que esté definido. Se hizo un estudio importante que fue el CODA, en el cual administraban anestesia balanceada con monitorización por BIS, y se vio que en los pacientes que se monitorizaban con un BIS entre 40 y 60 se disminuía el delirium hasta un 35% y el déficit cognitivo en 3 meses hasta un 31%, utilizando pues unos valores de MAC hasta un 30% menos. En general ellos utilizaban hasta un 0.5 o 0.6 MAC.
ajustados a la edad. Entonces la recomendación, ya que no hay una clara evidencia de cuál es el MAC ideal, la recomendación pues como basada como en los resultados de este estudio, que no era pues su objetivo obviamente, es ajustar el MAC según la edad. La otra cosa importante es la profundidad anestésica. A medida, como ya sabemos que todos los anestésicos, tanto inhalados como generales, van a producir deterioro neurológico, pues a medida que demos unas dosis más altas, pues estos efectos van a ser mucho mayores. Entonces ahí es donde cobra importancia la monitorización de la profundidad. Para eso entonces se utiliza la monitorización del electroencefalograma. Esto inició con Carlton en 1875, que se dio cuenta que había unas corrientes de dirección variable que se generaban a nivel, o que podían ser perceptibles a nivel de cráneo, y que podían modificarse con drogas como la escopolamina, los barbitúricos, la morfina, el éter, pero estas son unas ondas que tienen una gran cantidad de información y por eso el uso en anestesia es limitado, porque requeriría un entrenamiento bastante importante y gastaría bastante tiempo evaluar todas estas ondas. Es por esto que aparecen unos monitores que comprimen y simplifican toda esa información, incluso la dan a nivel de un solo número, y en estos monitores pues son los que ya sí propiamente se utilizan en la práctica anestésica. Hay de varios tipos, los más comunes son el narcotrend, la entropía y el índice biespectral. Cada uno de ellos lo que hace es que tiene un algoritmo propio pues de la empresa que lo produce, y va a identificar esas corrientes o esos voltajes que se detectan en el cráneo y los va a dividir. Este sería como el mecanismo por el cual funciona el BIS. En general todos tienen un mecanismo pues similar, y es que utilizan lo que es la transformación de Fourier. Eso es que tenemos unas ondas que están superpuestas en esos registros que llegan directamente desde el cráneo y se van a separar según la amplitud y la frecuencia que tengan. Entonces él las va a dividir en ondas que van desde gamma, las que tienen una alta frecuencia más de 25 Hz, hasta ondas delta que van de solo de 1 a 4 Hz. Ya posteriormente el monitor va a hacer como una relación entre las ondas de alta y las ondas de baja frecuencia. Esto va a dar un valor numérico y este es el valor que nos va a reportar el BIS. Y además él toma en cuenta otro dato importante, y es que el tiempo total en el que haya una actividad eléctrica menor a 5 milivoltios lo toma o lo denomina como tiempo de supresión, y como vamos a ver ahorita, eso también es una medida bastante importante para la prevención o para el desarrollo pues, del delirio. Entonces, como vemos aquí lo que les estaba explicando ahorita, esta es una onda no procesada, o sea, tal cual como se reconoce por los electrodos, y tiene una superposición de varias ondas, y lo que hace el BIS es separarla según la frecuencia. Entonces vemos que esta onda se puede separar en unas ondas de alta frecuencia, que serían estas que se ven aquí, y unas de baja frecuencia, que sería como todo este patrón que estoy señalando. Estas ondas ya posteriormente, según la potencia o los microvoltios pues, que tengan, se van a dividir pues, como en un espectrograma de estos, y al manejarlo con tiempo se va a producir una imagen en 3D que el mismo monitor la convierte a una imagen 2D para poderla mostrar, ¿cierto? Ese sería como básicamente el mecanismo de funcionamiento. Y en este monitor pues vamos a ver aquí las ondas a diferentes frecuencias. Entonces vemos las ondas gamma arriba y pasando ondas beta, alfa, teta y delta, según pues, la frecuencia de cada uno. De este tipo de monitorización sí hay bastante evidencia de su utilización pues, en anestesia y en general en la aparición de déficit cognitivo. Como tal, con respecto al delirium postoperatorio, el utilizar monitorización de electroencefalográfica, sí disminuye bastante, o sí se ha encontrado que disminuye la aparición de delirium, y también la aparición de déficit cognitivo postoperatorio también a 12 semanas. Este es otro estudio que ya es como tal de costo-efectividad. Este no es propiamente hablando de delirium, y el uso de monitorización electroencefalográfica para la profundidad anestésica también mejora pues como todos los gastos y el uso de anestésicos. Entonces, además de ese beneficio para los pacientes, también hablando de la parte farmacoeconómica, tiene bastante importancia. Y el otro valor que nos da este monitor que estamos hablando es la tasa de supresión, que son la cantidad de tiempo que está el paciente con una actividad encefalográfica suprimida, valga la redundancia, con menos de 5 milivoltios. Esto puede estar desencadenado o puede estar aumentado principalmente por la dosis de anestésico que estamos utilizando o por condiciones de hipotermia, que ambas pueden ser frecuentes pues, en el intraoperatorio, y va a definir una proporción según el tiempo en que haya permanecido en supresión sobre el tiempo total del registro. En registros, por ejemplo, como el SedLine,
podemos ver esos periodos que son totalmente azules, que son en los que hay supresiones. Y estas supresiones sí se ha encontrado que pueden tener una mayor relación inclusive que el mismo número del BIS con la aparición de delirium. Por ejemplo, en esta gráfica roja vemos, está comparando el tiempo que presentó paciente de supresión, y a medida que más tiempo tuvo supresiones, el delirium va aumentando de forma directamente proporcional, mientras que en esta otra gráfica vemos el tiempo que el paciente estuvo con un BIS debajo de 20, que es bastante bajo, no tiene tanta relación. Entonces ese es otro valor que, si bien en el momento pues a veces no se le da tanta importancia, sí vale la pena tener en cuenta, porque sí se puede relacionar bastante con esta aparición de delirium. Así el paciente tenga unos valores de BIS adecuados o en metas pues como las manejamos. Este es, por ejemplo, un estudio que evaluó estas tasas de supresiones y vemos que también tiene un área de la curva buena, ¿cierto? Tanto en la duración de las tasas de supresiones como el ratio de tasas de supresiones, que es al compararlo pues con el tiempo, y vemos que tiene una área bajo la curva, tanto para la supresión como el tiempo total de supresiones, muy diferente de 0,5, o sea que tiene una buena sensibilidad y especificidad, y mientras que estas dos de aquí abajo, la verde y la amarilla, no fueron significativamente diferentes, que son la edad y la asimetría entre ambos lóbulos. Quiere decir entonces que, pues, según los resultados de este estudio, probablemente las tasas de supresión puedan tener incluso más incidencia en el desarrollo del delirium perioperatorio que incluso el mismo factor de riesgo más importante, que es la edad. ¿Qué hacemos en instituciones donde no tenemos, por ejemplo, monitores? Los monitores que tenemos en el HV también nos pueden dar estos valores. Este es un ejemplo de un caso de esta semana, como muchos que hemos hecho. Es una paciente femenina de 77 años programada para una revisión de una prótesis de cadera, que le dimos anestesia general balanceada a 0.5 mag, mefentanilo 4 nanogramos y dexmetomidina 4 nanogramos. Y vemos que, si bien tenemos un BIS en un rango entre 40 y 60, que es el que utilizamos, aquí arribita, aparece otro valor más pequeño, que es SR, que es Suppression Ratio, o sea, tasa de supresiones, y nos va a dar el número de supresiones, o sea, de actividad suprimida electroencefalográfica a medida pues que pase el tiempo. Otra cosa importante que les quería traer en este monitor es que, si bien estamos utilizando monitores que a veces nos reportan cuál es el MAC que estamos utilizando estos pacientes, estos monitores no toman en cuenta, así uno le cuadre la edad, no toman en cuenta la edad para calcular el MAC. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando un expirado, no sé si se alcanza a ver bien, de 0.8 de sevoflurano, que para la edad de la paciente daba 0.5 MAC, entre 0.7 y 0.8 de expirado, pero él nos decía que estábamos utilizando 0.4 MAC. Entonces, esto, si no se tiene en cuenta, podemos llevar a utilizar más anestésico del que el paciente pudiera estar requiriendo. Sin embargo, el BIS también tiene sus cosas en contra, y es que el algoritmo del BIS y de todos los otros monitores es propio de las marcas que los producen, no está validado específicamente para población anciana, y no se conoce, pues, o no se han dado a conocer esos algoritmos como para poderlos evaluar. Entonces es un punto pues como en contra. Y otra cosa es que en trabajos pues teóricos se sugiere que en los ancianos puede reportar valores altos que no sean reales, entonces podemos estar viendo un BIS de 70 cuando el paciente en realidad podría estar más profundo, y lo profundizamos más de la cuenta. Y en pacientes que tengan alteraciones cognitivas preexistentes pueden dar incluso valores más bajos de lo normal. Entonces tampoco es que sea 100% fidedigno, pero es una de las cosas que podemos, o de los monitores en general, con todo el otro conjunto de monitoría que utilizamos en el intraoperatorio, que podemos utilizar para guiar como la dosis anestésica que estamos utilizando. Importante también, uno de los estudios recientes que ya lo hemos hablado aquí un par de veces, que es el estudio Engage, que salió este año en la revista JAMA, y en el cual vemos que al guiar o no guiar la terapia con BIS, pues no va a disminuir o no va a afectar como tal de forma importante la aparición pues de delirium o la incidencia de delirium. Estas son pues como las gráficas en las que vemos que el delirium o el índice biespectral no es pues muy variable cuando se utiliza o cuando no se utiliza la monitorización, o sea, cuando lo hicieron de forma ciega o cuando lo hicieron viendo el monitor del BIS, pero sí vemos que de pronto las tasas de supresión sí puedan tener cierta diferencia, aunque no es significativa, sí tienen cierta tendencia a ser diferentes. Entonces esa es otra cosa que también debemos tener en cuenta. Y algo importante también es que, así como últimamente hemos estado aprendiendo de otros mecanismos y de otros tipos de monitoría, por ejemplo el ultrasonido para mejorar la práctica anestésica, probablemente en un futuro muy cercano vamos a tener todos que aprender también de
de electroencefalografía pues, aplicada a la anestesia para poder monitorizar a estos pacientes. Este de hecho es un curso me compartió el doctor Benítez, pues que me gustaría pues traérselos. Este es el QR, es el link que tiene el curso para aprender el uso de electroencefalografía aplicada como tal pues a la parte anestésica. Hay otros tipos de monitoría, por ejemplo el NIRS, que se utiliza mucho en cirugía cardíaca para evaluar pues, la perfusión cerebral en un patrón pues, de tiempo real. Y se ha visto en los estudios, aunque los estudios no se han hecho específicamente para delirium, sí se ha visto que los pacientes que se monitorizan con NIRS pueden tener de pronto una disminución en la aparición de delirium postoperatorio y déficit cognitivo, pero el problema es que estos estudios han sido con muestras pequeñas, seguimientos pues muy cortos, pero es una posibilidad que puede, que en un futuro puede de pronto llegar a ser bastante importante para monitorizar a los pacientes, aunque requeriría pues por ahora mucha más evidencia. Bueno, fuera de la profundidad anestésica hay otro punto importante en el intraoperatorio que sería la presión arterial o la hemodinámica del paciente. Siempre se recomienda mantener una normotensión, pero en realidad no hay una relación clara entre la hipotensión y el delirium, pues en la parte ya propiamente de evidencia hasta ahora. Y es que también la hipotensión, como vemos, el problema de la mayoría de estudios es que todos utilizan valores diferentes, definiciones diferentes de hipotensión. Algunos utilizarán valores absolutos, otros valores relativos con respecto a la basal del paciente, otros el hecho de que fluctúe o no fluctúe. Entonces esto hace que la evidencia sea bastante difícil de interpretar. Pero lo que sí se ha visto es que en especial las fluctuaciones, o sea, el hecho no tanto de que el paciente es hipotenso, sino que esté hipotenso, en un rato hipertenso, después otra vez hipotenso, eso sí se puede relacionar con un mayor deterioro cognitivo, y eso es lo que más debemos evitar. Tratar de mantener al paciente normotenso, pero en especial evitar como esas fluctuaciones constantes de la presión arterial. Y la otra cosa es que a medida que más se usen vasopresores a dosis altas o que el paciente presente hipertensión en el postoperatorio, sí se ha relacionado con tendencia de nuevo pacientes de fractura de cadera. Entonces otra cosa de tener importante, no solo es evitar la hipotensión, sino también idealmente evitar también la hipertensión marcada. La normotermia es otro muy importante, pues hasta ahora es poco los estudios pues, con los que contamos propiamente para evaluar la normotermia con la función cognitiva. Este es uno de ellos, que evaluó en pacientes de cirugía abdominal abierta laparoscópica y reportaron la incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria en estos pacientes. Al relacionarlo con las otras variables que presentaban estos pacientes, se vio que hasta el 90% de los pacientes en cirugía electiva abdominal pueden presentar hipotermia, y estos pacientes pueden presentar un mayor riesgo pues, de hipotermia. Entonces, aunque no tenemos una clara evidencia de la hipotermia con la aparición de déficit cognitivo, sí fisiopatológicamente están bastante relacionadas. Entonces, como sabemos pues todos, hay un mayor riesgo o una alta prevalencia de hipotermia en el intraoperatorio, y es algo que muchas veces no le prestamos la suficiente atención, y es importante, en especial en estos pacientes que son de alto riesgo de deterioro cognitivo, evaluarla y mantenerla. Y por último, la parte de medicamentos que vamos a utilizar en el intraoperatorio. Entonces, hay muchos medicamentos que utilizamos en el día a día que probablemente no conocemos que pueden causar deterioros cognitivos. La atropina, los anticolinérgicos, la escopolamina o la iosina, el haloperidol, las benzodiazepinas, que sí es probablemente pues como el que más conocemos, los esteroides a dosis altas, también por lo que vimos inicialmente que hay un desbalance en ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, la ranitidina, la metoclopramida y los opioides en general, aunque en específico la meperidina. Entonces hay muchos de esos medicamentos que a veces utilizamos indiscriminadamente, por decirlo así, en pacientes ancianos, en especial en la práctica pues, diaria de lo que sería la metoclopramida, la ranitidina y la iosina, que muchas veces pensamos que no tienen como mucho problema, y sí pueden, en pacientes con factores de riesgo, sí pueden desencadenar un delirio. Entonces es importante en la medida de lo posible evitarlos. Y los opioides, aunque el más relacionado es la meperidina, en general todos los opioides pueden desencadenar delirio, entonces tratar de utilizar varias técnicas analgésicas multimodales, y en caso de necesitar opioides utilizarlos a la menor dosis posible. Bueno, con respecto a las benzodiazepinas, pues quise traer este estudio como parte anecdótica, y este fue en el que se reportó pues inicialmente la relación de las benzodiazepinas con la parte de delirium, y que sería pues como esta primera gráfica, que encuentran una incidencia casi del doble en los pacientes premedicados con midazolam con respecto a los que no fueron premedicados, pero hay muchas otras variables que probablemente no son como tan conocidas hasta ahora y que encontraron en ese mismo estudio todas significativas. El hecho de que haya cirugía musculoesquelética o cirugía ortopédica, el
Otra cosa importante es al comparar los anestésicos generales, cuando se comparaban tanto propofol o tiopental contra etomidato, el etomidato produce o se relacionaba con más de deterioro cognitivo, también de pronto por su composición o su origen que viene de parte esteroidea, y la edad, que ese sí pues ya lo conocemos. Entonces también es importante el etomidato, que muchas veces en los pacientes ancianos se prefiere por su estabilidad hemodinámica. Hay que tener en cuenta que también pudiera tener ese efecto en contra de la parte del deterioro cognitivo. Y aunque los esteroides pueden empeorar el deterioro cognitivo, sí se ha encontrado que la dexametasona a dosis bajas, o sea, las dosis que usualmente utilizamos en quirófano, aproximadamente de 0.1 miligramos kilo, al relacionarse con monitoría de VISA entre 46 y 55, sí puede disminuir la disfunción cognitiva en seguimientos hasta 6 meses. Entonces sí es una intervención importante que afortunadamente pues sí utilizamos frecuentemente para ayudar a esos pacientes. Otra pregunta importante con respecto a los medicamentos es la ketamina. Como vimos ahora, el uso pues, o la activación de los receptores de NMDA puede ayudar a mitigar esa liberación masiva de calcio en la célula, y se han hecho estudios para evaluar qué tanto pudiera influir o no la ketamina. Y en realidad, con respecto al delirium, pues no se ha encontrado mayor diferencia, probablemente también porque, a pesar de que podría tener ese teórico factor protector, pues también va a tener unos factores psicomiméticos que pueden empeorarla, pero con el déficit cognitivo posoperatorio hasta 12 meses sí puede tener ventaja pues una cierta factor protector. Entonces también es algo importante para tener en cuenta, aunque todavía pues no hay una evidencia como tan fuera de esto pues que sea como más clara. Y el otro medicamento que estamos hablando ahorita es la dexmedetomidina, que es de los pocos que se ha encontrado pues que puede presentar mejoría o prevención. El problema es que en general se han utilizado dosis muy variables. En promedio las dosis que se han utilizado en estos estudios han sido cargas de 1 microgramo kilo durante 10 minutos y la dosis de mantenimiento entre 0.2 y 0.7 microgramos kilo hora, que es aproximadamente la dosis pues que se recomienda incluso en la misma ficha del medicamento. Y si vemos que tanto en las cirugías cardíacas como en cirugías no cardíacas sí se ha relacionado con disminución del delirio esa infusión de dexmedetomidina durante el intraoperatorio. Entonces sí es una intervención que podemos realizar y puede ayudar pues, bastante a los pacientes. Y la otra pregunta es si la atropina produce o empeora el déficit cognitivo. Pues el dar su Gamadex puede evitar esto, que de hecho es uno de los puntos que a veces se tienen en cuenta para utilizar su Gamadex en lugar de neostigmina. Encontré un estudio que evaluó tanto el Minimental como el MOCA en pacientes que se usó su Gamadex y que se usó neostigmine con atropina. Este es el tiempo 0 y tiempo 1, o sea, antes de la cirugía y después de la cirugía. Los valores de tanto de Minimental como de MOCA fueron muy similares en los pacientes que tenían su Gamadex con respecto a los pacientes que tenían neostigmine en el preoperatorio y en el posoperatorio también. Entonces, este es pues como el único estudio que hay hasta el momento, pero no estaría muy a favor de que el Sugamadex proteja tanto contra el delirium con respecto a la neostigmina, pues por el hecho de utilizarse con atropina. Y la otra cosa muy importante en el intraoperatorio y en el posoperatorio es el manejo del dolor. El dolor sí es algo que está claramente relacionado con aumento en la aparición de delirium. Este es un estudio que evaluó pacientes pues, en general en diferentes tipos de cirugías, principalmente cirugía ortopédica y neurológica, pues neurológica en especial pues como de columna. Y estos pacientes, la mayoría tenían unas escalas de riesgo intermedias, o sea, un ASA entre 2 y 3. Y la aparición pues, o la prevalencia de dolor en reposo pues, en el preoperatorio, como el dolor severo en el preoperatorio y el aumento del dolor que tenía basalmente, todos ellos sí se han visto o se encontraron con una influencia pues, bastante en la aparición de delirium posoperatorio, con incluso hasta casi 4 veces de riesgo. Entonces, el uso de técnicas multimodales para el manejo de la analgesia sí es una intervención bastante importante que el anestesiólogo no puede olvidar nunca para ayudar también, entre todos sus otros beneficios, para ayudar también a la prevención del deterioro cognitivo. Y este ya a modo de resumen sería como un algoritmo de lo que podemos utilizar en estos pacientes. Entonces, primero que todo en la parte preanestésica debemos identificar cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de presentar delirio. Serían en especial los pacientes ancianos o que tengan algún tipo de las comorbilidades que ya vimos o que vayan programados para una cirugía que sea una cirugía mayor y en especial que
que se prediga que puedan tener anestesia, no cirugía, sino anestesias de más de hora y media. Estos pacientes se benefician de realizar una evaluación cognitiva con cualquiera de las escalas que ya conocemos para poder identificarlos y evaluar también las comorbilidades que tengan y optimizarlas todas en la medida de lo posible y disminuir la polifarmacia también en la medida de lo posible. Suspender el alcohol y el tabaco, como pues, usualmente hacemos en la mayoría de valoraciones preanestésicas, y está en duda también algo que todavía pues, que se ha hablado pero no está pues, muy evaluado, es la prehabilitación, que es como el uso de herramientas para mejorar la función cognitiva en el preoperatorio, de ejercicios pues, como mentales y estas cosas, para que los pacientes puedan tener como un mejor estado cognitivo en el momento de llegar a la anestesia. Eso es una parte como más teórica, en realidad pues no está como confirmado, pero pues podría utilizarse. Y la otra cosa es evaluar la presencia de anemia y de alteraciones electrolíticas y corregirlas. Siempre dar adecuada información al paciente y a los familiares tanto de las condiciones del paciente como del riesgo alto que puede existir del delirio perioperatorio y evaluar la posibilidad de opciones quirúrgicas diferentes o de opciones no quirúrgicas. Ya todo esto en un conjunto pues, multidisciplinario pues, se definirá cuál es la mejor intervención para el paciente y ya en el intraoperatorio manejar adecuadamente la anestesia, evaluar la profundidad anestésica y utilizar idealmente utilizar el CAM de los anestésicos inhalados ajustado a la edad de los pacientes, continuar las medicaciones que sean pertinentes y evitar las que son de alto riesgo que acabamos de ver y mantener la presión y la oxigenación cerebral. Todo esto pues, nos va a ayudar a realizar pues, como una prevención adecuada pues, de este delirio. Como conclusiones entonces, el delirium y el déficit cognitivo postoperatorio son entidades que son frecuentes en la población geriátrica quirúrgica, tienen un impacto importante tanto en la sobrevida como en la calidad de vida tanto del paciente como de todo su grupo familiar y debemos buscarlo de forma activa con el uso de herramientas de diagnóstico y tamizaje en pacientes que tengan algún grado de riesgo para esto. Sin embargo, a pesar de todas las recomendaciones y de manejar todo adecuadamente, pues aún sigue presentándose delirium y aquí es donde vamos entonces a la pregunta que hacía inicialmente en la charla y es que si podemos prevenir la disfunción cognitiva postoperatoria. La respuesta es que es algo que es multifactorial, la anestesia puede influir y podemos hacer muchas cosas para disminuir ese riesgo, pero hay otros factores exógenos y factores propios de la cirugía que probablemente sí la puedan desencadenar. Entonces podemos hacer mucho para disminuirla, pero probablemente no la vamos a poder evitar en un 100%. ¿Qué es importante debemos hacer? Diagnosticar y optimizar en el preoperatorio, utilizar el electroencefalograma y en especial bastante atención a las tasas de supresión que hasta el momento pues probablemente no les pongamos tanta atención, mantener las variables hemodinámicas lo más estables posibles y la temperatura estable y evitar las medicaciones predisponentes o precipitantes de delirio. Y la dexmedetomidina como una intervención pues importante que nos puede ayudar mucho en estos pacientes. Muchas gracias.